Santa Fe y a Cecilia Corazón de Alel. Y para dar comienzo a la última charla, quien va a cerrar esta jornada hermosa que tuvimos y que nos estuvieron acompañando, lo voy a presentar a Dani. Dani es facilitador de procesos de cambio, master coach y mentor especializado en coaching ejecutivo, organizacional y neurocoaching. Entrenador de CEOs profesionales y equipo y escritor de 30 libros. Muchos de ellos han sido bestsellers. Es cofundador de la plataforma internacional de coach y mentores necesitocoaching.com y fue reconocido por LinkedIn como LinkedIn Top Voices América Latina, entre los 95 millones de usuarios en esa red social de la que hablamos hoy. Está certificado en neurocoaching y como coach conferencista y miembro de John Maxwell Team, Estados Unidos, y es mentor honorífico de la Red Global de Mentores. En su carrera ha aportado al éxito de más de 2.500 clientes de 18 países, incluyendo ejecutivos, profesionales, figuras públicas y grandes, medianas y pequeñas empresas. Con programas integrales, consultoría y diseño e implementación de soluciones a medida para mejorar su desempeño y resultados, y potenciar el talento individual y en equipo. Ha brindado más de 600 conferencias y algunos de sus ejes son motivación, liderazgo, crecimiento de negocios, project management, desarrollo de carrera, comunicación, productividad, oratoria, media training y team building. Así que con esta presentación le quiero llamar a Dani para que prenda el micrófono y la cámara y los acompañe y dé el cierre magistral de esta jornada hermosa. Broche de oro. El broche de oro de nuestro congreso. Bueno, muchas gracias, Sati. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Una gran alegría de estar compartiendo este 9º congreso. Es mi segunda vez participando aquí con una ponencia y quiero felicitar públicamente a Cecilia y a Ati y también a todos los demás colaboradores que han hecho posible este congreso en un año tan particular, un año que nos desafía a todos, básicamente por las dificultades que presenta la pandemia y este concepto de la adaptabilidad y la flexibilidad al cambio que ineludiblemente todos, los 7.700 millones de habitantes de la humanidad, hemos tenido que aprender a reaprender o desaprender y volver a aprender muchas cosas. Quiero dar un saludo especial a toda la gente de Uruguay, Perú, Colombia, México, Chile, Argentina, y si hay algún otro país me lo hacen saber por el chat, que nos acompañan durante el día de hoy. Es un lujo que estén presentes con nosotros en este 9º congreso. Y hoy voy a compartir con ustedes sobre resiliencia organizacional. ¿Qué hacemos en las empresas o cómo podemos encarar en las empresas el proceso de resignificar estas experiencias tan duras? ¿De qué manera, así como en lo individual, podemos transferir la resiliencia a lo organizacional? Le quisiera pedir, si es posible, Ati, que me habilites la función de compartir pantalla, que no la tengo habilitada por lo que estoy viendo acá, así puedo compartir con ustedes la presentación de la tarde. Ahora Y también, sí, perdón. ahora sí, buenísimo, muchas gracias. Y también me va a estar acompañando Ati, Cecilia, compartiéndome las preguntas de ustedes, porque están presentes en YouTube, porque nosotros estamos aquí transmitiendo también a través de Zoom. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarte el tiempo y por dedicarte un día sábado a este proceso maravilloso de mirar para adentro desde distintas perspectivas, tal vez algunas muy diferentes de otras que hemos compartido durante el Congreso, y todas definitivamente enriquecedoras en este proceso de crecer, aprender y avanzar. Voy a estar hablando sobre la resiliencia organizacional y cuando empecé a preparar la presentación me surgieron varias preguntas, varias dudas, desde las básicas, ¿no? ¿Qué es la resiliencia organizacional? ¿Cómo me puedo plantar yo como profesional, como emprendedor, como líder de un equipo en cualquiera de los lugares que estés? O tal vez sos una persona que en este momento está buscando trabajo frente a la situación de la resiliencia. Y sé de lo que te estoy hablando. Yo tuve una experiencia de salud muy complicada en el año 2012 y me repuse muy bien y es una experiencia de resiliencia completa, digamos, porque estuve literalmente muy al borde de dejar la vida física como la conocemos para pasar a otro plano, al menos esa es mi creencia, y finalmente pude volver, prácticamente como se dice a veces en los concursos, seguí participando y aquí estoy pudiendo compartir con ustedes.
Y puedo asegurarte que cuando nos conectamos con el sentido de la resiliencia, encontramos algo muy superador adentro nuestro que quizá ni sabíamos que lo teníamos. Fortaleza interna, entereza para poder ver los problemas, habilidades para poder disociarnos de la emoción y conectarnos con otro tipo de dimensiones que tenemos como seres humanos. Por eso que mi propósito esta tarde es entregarte algunas herramientas para salir más fortalecidos y tal vez más sabios de la experiencia de resiliencia que estés atravesando. Y también te quiero comentar que mucho de este material, que está puramente enfocado a resiliencia organizacional, resiliencia en equipo, en las empresas, o si tenés tu propio emprendimiento, también te va a venir muy bien. También hay herramientas para la resiliencia personal. Quiere decir que cualquiera sea el momento en el que estás en tu vida, esta charla probablemente te va a venir muy bien. Te quiero invitar a participar a través del chat, que me hagan consultas, que me puedan enviar sus comentarios. Yo voy a estar leyendo aquí los mensajes que ustedes vayan enviando para poder ir respondiéndolos en tiempo real y ya tendremos la oportunidad seguramente el año que viene de vernos nuevamente las caras frente a frente, como iba a ser este comienzo. Fíjense en esta frase. Pensá unos segundos. Te dejo unos segundos pensando para que la leas, la sientas, la pases por tu cuerpo y por las emociones. ¿Cuántas veces pensaste en proyectar ese éxito que querías lograr o las metas y objetivos de tu vida y sin embargo estabas trabado en la acción? O a veces se dieron situaciones que irrumpieron en tu vida y que te dejaron literalmente paralizado. Tal vez no te afectaron a vos directamente en cuerpo físico, como fue mi caso, con un tema de salud, pero puede ser algo que te tocó muy de cerca. O puede ser un despido, o la muerte de un ser querido, o el replanteo y la reorganización completa de la empresa donde estás trabajando y tuviste que aplicar toda tu fortaleza interna poniéndola al servicio de ese proceso adaptativo. La gran clave en esta frase es la palabra desistir, porque la mayoría de los seres humanos desisten después del primero o segundo intento de querer encarar algo y desisten también frente a los cambios. Por eso el cambio, la transformación, le genera mucho miedo a la mayoría de las personas, le produce a mucha gente terror directamente. Entonces, observa bien qué pasa con tu persistencia, con tu fortaleza interna y con tu espíritu de superación, porque en definitiva la experiencia siempre va a estar presente. Lo que podemos cultivar, moldear, modelar, como decimos en la programación neurolingüística, es nuestro temple y nuestra actitud para afrontar ese tipo de situaciones. Vamos a ver rápidamente el origen de la palabra resiliente. Mira, acá tengo un corazón que te lo quiero entregar en esta tarde. Y fíjate que este es un corazón que es de goma, es flexible. En tanto, desde la física, la definición de resiliencia es la capacidad que tienen algunos objetos como este de volver al tamaño original o a la forma original después de ser sometidos a una presión que los está deformando. Este concepto de la física aplicado a la resiliencia, que viene del latín resiliere, quizá no sea tan aplicable para los seres humanos, porque a nadie nos gusta vernos deformados, ¿sí? Básicamente por ese punto. Pero podríamos, en vez de decir deformar, podríamos poder poner la palabra transformar, ¿sí? Y podríamos volver, no sé si a la forma original, como en esta nueva normalidad que ya estamos viviendo con motivo de la pandemia, pero probablemente a una versión mejorada nuestra si así nos damos permiso. Vamos a ver en la conducta humana qué significa resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades, superarlas y ser transformados positivamente, y acá está la clave, positivamente, a través de esta dificultad o a través de esto que hemos vivido. Aquí vemos una serie de atletas paraolímpicas. Fíjense que hace unos meses leí un artículo muy interesante de un psicólogo español que había analizado 3 hechos muy traumáticos. Por un lado era un sismo en Chile en el 2010, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001 y también el atentado de Atocha en España. En todos los casos se estudió el poder de la resiliencia. ¿Cuántas personas
de todas las que se recibieron atención psicológica postraumática después de esos episodios, lo habían podido capitalizar en positivo y cuántos no. Y la ecuación dio que aproximadamente un 53% de las personas habían podido sacar algo positivo de esa experiencia traumática, muy difícil sin dudas, resiliencia pura, y el otro por ciento no. Ese 47% se quedó todavía girando, pensando, padeciendo esa emocionalidad de esos eventos tan cruentos y tan fuertes que acontecieron en sus vidas y que de alguna manera los habían modificado. Pero algunos lo superaron y otros no. ¿Y de qué depende eso? Lo vamos a ver en un momento. Pero sí hay una condición que te quiero traer y que tengamos presente en esta tarde, y es la de la actitud. Depende directamente la actitud con que nos plantemos y afrontemos la situación, no echar más leña al fuego, como se dice habitualmente, es cómo vamos a salir parados respecto a nuestra resiliencia. Vamos a ver qué significa la resiliencia en el ámbito organizacional, en el ámbito de las empresas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales o cualquier otra actividad que hagamos junto a otros. A eso le podríamos llamar un sistema, una organización. La sociedad misma en la que vivimos es un sistema en sí misma. Entonces, la resiliencia organizacional es la capacidad que tiene una empresa o una organización de sobreponerse a situaciones de adversidad, amenazas y crisis. Y en este momento de la pandemia, en mi caso trabajo como coach de CEOs, de ejecutivos, de profesionales de distintos países, esa es mi actividad, además de conferencista, y todo el tiempo estoy en contacto con realidades de distintos países, y sin ningún lugar a dudas la pandemia ha transformado a las organizaciones desde la resiliencia organizacional. ¿Por qué? Porque las modificó de alguna manera. Todas sintieron el impacto, inclusive aquellos sectores con los que trabajo que no están directamente afectados por la pandemia, porque son considerados sectores esenciales. Inclusive ahí tenemos el impacto. Esta semana estuve trabajando en un proceso anual que estoy haciendo con una compañía multinacional muy grande del segmento del gas, todo tipo de gases, inclusive los gases para el oxígeno hospitalario, donde trabajo con todo el board de directivos, el CEO y todos los primeros reportes, en la línea de la alta gerencia de la empresa, y estábamos trabajando sobre cómo los había modificado la pandemia, pero además, por ejemplo, ellos que están haciendo ahora una vuelta muy paulatina de una porción muy pequeña de directivos a su planta, que nunca se detuvo en el funcionamiento, sí hubo que cambiar muchas reglamentaciones y normativas para continuar su funcionamiento durante la pandemia, pero cómo los afectaba la vuelta a la oficina, porque es otra adaptación que tenemos que hacer en este plano de la nueva normalidad. Y ahí te estoy hablando de un caso que no tuvo un impacto muy fuerte de la pandemia porque pudieron seguir operando y de hecho en términos de venta habían cerrado muy bien su cuatrimestre tal como lo tenían previsto. Ahora, ¿qué sucede en aquellos casos de negocios que están seriamente afectados por la pandemia? Esos negocios que tuvieron que cerrar o reinventarse o directamente aplicar un giro completo en su operación para poder seguir subsistiendo. Ahí aparece lo que llamamos la resiliencia organizacional. Quiero mostrarte un dato que me pareció muy revelador y que lo traigo porque me pareció sumamente importante para que lo compartamos hoy. Y es que según estudios realizados por el doctor Paul Stoltz, que es el creador de la teoría del coeficiente de adversidad, que si no la conocías te invito a indagar más sobre la obra del doctor Stoltz, que es muy interesante. Fíjense esto, en la década del 90, la persona promedio experimentaba aproximadamente 7 de lo que podríamos llamar adversidades en el día. ¿Qué significa una adversidad? Una dificultad, un reto, un rechazo, una contrariedad, una molestia, un cambio de planes. Es decir, que no necesariamente algo muy cruento, muy contundente, pero sí cualquier tipo de cosa que te sacara de tu plan habitual. Para el año 2000, en la década del 2000, aumentaron en promedio a 23 adversidades por día. Para el 2010, 30 adversidades por día. Y hoy, ¡boom!, tenemos adversidades a cada paso. Y acá hay una noticia que quizá parezca desalentadora y no lo es en el fondo, porque en realidad
esta gran cantidad de adversidades que vamos viviendo cotidianamente, si sabemos canalizarlas, aprenderlas, reconducirlas de la mejor manera posible, nos permiten desarrollar este coeficiente de adversidad y de adaptabilidad a los cambios. Y todo eso nos va a dar como consecuencia que estemos mejor preparados, más flexibles ante los acontecimientos que se van a presentar. Estamos entrando en un mindset, una forma de concebir el mundo completamente diferente. Ya lo estamos observando en muchísimos aspectos y realmente si no nos adaptamos y nos flexibilizamos a lo que estamos viviendo, seguramente vamos a tener muchísimas dificultades para este mundo que ya estamos viviendo. Y de hecho hay millones de personas que se están resistiendo a los cambios y que lo van a padecer, van a sufrir estos cambios de una manera mucho más cruenta. Entonces, aplicando lo que comentaba Cecilia hace un rato de la inteligencia emocional, otro tema que me apasiona y que de hecho estoy compartiendo con muchos seguramente de ustedes en un programa ejecutivo de desarrollo de líderes que está desarrollando también Integral y que estamos ya en los tramos finales, ojalá lo volvamos a hacer el año que viene. Trabajo ahí sobre la inteligencia emocional y que para los que no sepan es la habilidad de identificar, reconocer, autorregular las emociones para poder afrontar mejor los desafíos que se van presentando. Aquí tengo algo en el chat que dice Paola Fagil, dice, resueno totalmente, sobre todo frente a la adversidad. Gracias, Paola. Me van llegando los comentarios, así que muchísimas gracias. Entonces, lo primero que quiero comentarte esta tarde es que la resiliencia es un proceso. No es simplemente una condición de si soy resiliente o no soy resiliente, porque en esencia todos los seres humanos somos resilientes. Lo que sí sucede es que algunas personas lo activan más rápido y a otros les cuesta más, o algunos directamente no lo activan, como en el caso de esa encuesta de estrés postraumático que te comentaba hace un momento. Vamos a ver cómo es el ciclo de respuesta cuando aparece la crisis o la situación límite y se produce ese crash que pongo acá o el boom que pusimos recién respecto a las adversidades. En primer lugar, fíjense que aparece la crisis en sí, el hecho que me está desafiando, en mi caso fue un tema de salud, tal vez pueda ser un tema del trabajo, el cambio de condiciones de un día para otro en cualquier situación de la vida, una separación, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, cualquier aspecto que realmente significa algo muy, muy fuerte. Quiero aclarar que cualquier problema que tengamos en la vida o lo que definimos como problema no necesariamente requiere de la resiliencia para superarlo. Es decir, cada uno tendrá su propia medida interna, que es un problema o no. En mi concepción y en mi experiencia, te quiero transmitir que un problema, si se puede resolver, no es en sí mismo un problema, es un asunto para resolver. Quiere decir que si yo catalogo todo el tiempo en mi mente, en mi cerebro, como habló Néstor esta mañana, que todo es un problema, el cerebro se paraliza, porque al cerebro le gusta que le hablemos de soluciones, le encanta que le hablemos de alternativas, de posibilidades, que le expandamos la mente, no que la cerremos. Cada vez que me enfoco en problemas, la mente y el cerebro se contraen y no me da la energía para poder actuar. Entonces, cada vez que se presenta la dificultad, la situación límite, yo puedo pensar, ok, tengo una situación límite, ¿qué alternativas tengo frente a esto? Incluyendo la alternativa de darte el permiso de sentirte mal, de sentirte triste, de sentirte afligido, de sentirte incluso bajoneado durante muchos días y después empezar a salir desde ahí a partir de la búsqueda de sentido, algo de lo que vamos a hablar en un momento más. Entonces, aparece la situación límite, se produce este crash, este golpe fuerte, y acá estamos hablando de resiliencia organizacional, lo vamos a enfocar todo en el mundo de la empresa, en el mundo de la sociedad en general también. ¿Qué aparece ahí? Lo primero es el afrontamiento, tengo que afrontar la situación. Y ahí tenemos como el sentido reptiliano del cerebro, ¿no? El de afrontar la situación o huir de eso. Hay que tomar una elección. En el mundo organizacional sucede muy frecuentemente que las personas huyen o manifiestan emociones desproporcionadas que no contribuyen a lograr, a restablecer el equilibrio
cuando se produce ese cimbronazo de la crisis. Entonces, si sos un líder de equipo, por ejemplo, te quiero invitar a que trabajes muy fuertemente en tu habilidad de la consistencia, de transmitir serenidad, ser un muy buen comunicador frente a los primeros momentos de la crisis, para que todo el equipo se alinee y puedan sacar, todos aquellos que se animen y quieran, su espíritu de resiliencia puesto al servicio de lo que necesitamos hacer, porque tenemos que atravesar todo un proceso. Entonces, aparece el afrontamiento y ahí también puedo elegir qué técnicas, qué herramientas, con qué cuento, qué reservorio de recursos internos tengo para afrontar esa situación. Tanto en la resiliencia personal como en la resiliencia organizacional es igual. Aparece el componente de la preocupación, y la preocupación, fíjense que nos lleva muchísimas veces a la posición de víctima, es decir, ¿por qué me sucede esto a mí? Pobrecito de mí, y tantas otras expresiones que no nos permiten salir como de ese círculo vicioso para conectarnos con una realidad superadora. Después de la preocupación, y acá te quiero comentar un concepto interesante de Stephen Covey, un gran referente del management, y él habla del círculo de preocupación. Dice que cuando nosotros entramos en la preocupación, que empieza a dominar toda nuestra mente. ¿Y qué pasa? Nuestro poder de influencia, es decir, nuestro poder de afrontar las situaciones asertivamente, se reduce notablemente. ¿Por qué? Porque el círculo de preocupación se agranda y prácticamente toma toda mi mente. Ahora, ¿qué pasa si yo, aún teniendo ese problema que me desafía, esa situación límite y demás, sin dejar de sufrirla, sin dejar de sentir las emociones, que es natural que surjan, y te pido por favor que no las reprimas, que busques cómo canalizarlas, cómo expresarlas, porque si no después implosionan por dentro, pero aún en esa circunstancia yo puedo elegir moverme hacia el círculo de proactividad. ¿Qué pasa? Cuando yo expando mi círculo de influencia, dice Covey, el círculo de preocupación disminuye. ¿Por qué? Porque mi mente y mi cerebro se ponen creativos, se produce una nueva sinapsis en las neuronas para buscar soluciones alternativas. Probablemente en este punto muchos de ustedes se deben estar acordando de situaciones que han vivido donde se acordaron de algún momento de su vida verdaderamente desafiante y hoy, mirándolo en perspectiva, te diste cuenta de todas las herramientas que sacaste afuera para poder superar ese momento. Bueno, exactamente de eso se trata la técnica del afrontamiento de las situaciones y dejar de lado la preocupación para pasar a la adaptabilidad a lo que se está presentando. Adaptabilidad, cuidado, no significa conformarme o quedarme quieto o darme por vencido y bueno, no me queda otra, me adapto a la situación. Significa jugar con lo que está presente de la mejor forma posible para no dañarme más yo frente a lo cruenta que es esa situación y no dañar tampoco a los otros. Quiere decir que el coeficiente de adaptabilidad es muy importante. De hecho, en el ámbito de los recursos humanos, de la gestión del talento, del capital humano, se está utilizando ahora, desde hace unos pocos años, el estudio. Tradicionalmente siempre se había evaluado el coeficiente intelectual. ¿Cuál era la habilidad intelectual que vos tenías en función de la tarea que ibas a desempeñar? Hace unos 20 años se empezó a incorporar la evaluación de la inteligencia emocional, el coeficiente emocional, la habilidad emocional para relacionarte con los demás y también con nosotros mismos. Y hace muy pocos años se incorporó el estudio y la medición del coeficiente de adaptabilidad, que es decir, qué tan flexible es una persona para adaptarse a las distintas situaciones. ¿Por qué? Porque en este mundo una de las cosas que están sucediendo es que estamos en permanente cambio. Es decir, que en el viejo paradigma que había y que los cambios se iban a dar de vez en cuando, hoy estamos comprobando que los cambios van a ser permanentes y cosa de todos los días. La transformación de nuestra vida, la transformación de nuestra cultura, la transformación de la cultura de las empresas va a ser cotidiana y vamos a necesitar que todos los colaboradores nos adaptemos lo mejor posible a esa situación. ¿Cómo lograrlo? Te lo voy a contar en un ratito. A partir de ese concepto de que la persona se siente que puede adaptarse a la situación, ahí empezamos a desarrollar ese concepto de resiliencia, que es la habilidad de posicionarte mejor
para adoptar algunas conductas, algunos comportamientos que te lleven a superar ese momento tan difícil que se está pasando en la empresa con una contribución positiva. Por supuesto que te duele, por supuesto que te va a desafiar, por supuesto que te va a colocar en un lugar muy, muy vulnerable por momentos, y va a haber muchas cosas de emociones que se van a mover ahí. Es propio, natural, típico del proceso de la resiliencia, pero lo más importante que quiero que sepas es que es fundamental saber que la colaboración desde la adaptabilidad y la flexibilidad son lo que te van a permitir no lastimarte tanto en ese proceso, contribuir en una forma más positiva y en el conjunto de lo que somos como empresa, como equipo, como organización, salir adelante y poder avanzar. Acá hay una reflexión de Santiago Espinosa que dice: existen empresas en donde los directivos no te permiten avanzar en el proceso. Nos encontramos con líderes no líderes. Efectivamente, Santiago, coincido plenamente con vos, porque todavía quedan muchos estilos de empresa con liderazgos tradicionales. El liderazgo, por ejemplo, burocrático, o el liderazgo autocrático de aquí mando yo. Es el típico jefe, no es un líder. Sin embargo, quiero darte una buena noticia para Santiago y para todos. En mi trabajo con tantas organizaciones en distintos países y con los líderes, estoy viendo surgir 3 tipos de liderazgos en este momento que contribuyen a una mayor adaptabilidad y que van más en consonancia con lo que en este tiempo se necesita. Por un lado es el liderazgo colaborativo, un liderazgo más horizontal, donde el líder realmente trabaja codo a codo de sus colaboradores, no hay jerarquías en el sentido estricto. Sí hay alguien que encabeza el equipo, naturalmente, pero es un gran articulador de la cultura en ese momento. Aquí podemos asociarlo con un esquema de lo que introducen las metodologías ágiles, ¿no? Tradicionalmente había un formato de trabajo tipo silos, se le llama silos, ¿sí? Imagínense un silo como una carpa, ¿sí? Bueno, un silo donde había una cabeza, había toda una burocracia en el medio dentro de la cultura, y abajo departamentos estancos que a veces apenas hablaban entre sí. Hoy estamos pasando a otro modelo, como un sistema que es todo tipo de empresas, donde tenemos un sistema que es circular, donde hay células de equipos que son células vivas, que se intercambian entre sí, donde los colaboradores se mezclan, trabajan juntos. Entonces el liderazgo colaborativo trabaja muy en esa línea, en este esquema como un sistema. Otro estilo que estoy viendo surgir es el del liderazgo consciente, un liderazgo más conectado con lo que decía Ceci, de lo que postula Deepak Chopra, que es otro también de mis maestros. Tuve la oportunidad de trabajar con él hace algunos años. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con religiosidad, pero sí es como con un propósito trascendente en todo lo que hacemos. Ese líder también está surgiendo hoy, tal vez como consecuencia de la pandemia, porque muchas personas se están preguntando: ¿cuál es mi rol? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué estoy haciendo estas cosas y puedo hacerlas de otra manera? ¿Cómo puedo influir positivamente en los demás? Mucha gente que se está animando a emprender en este momento, ya sea porque no le quedó otra alternativa que hacerlo, o bien porque descubrieron en el fondo de su ser que querían hacer eso, y a veces lo están haciendo a la par de su trabajo fijo, o directamente no les quedó otra alternativa y se pusieron a emprender y les está yendo muy bien. Entonces, fíjense cómo este otro líder, este líder consciente o líder resonante, también se le llama así, está tomando preponderancia. Y hay otro tipo de líder muy buscado en este momento que se llama líder exponencial, que es un líder piloto de tormentas sin igual, que puede atravesar todo tipo de turbulencias, es muy bueno liderando a distancia. Ustedes saben que liderar a distancia en situaciones complejas como las que implica el tema de la resiliencia organizacional es muy, muy difícil. Este líder tiene esa habilidad, es muy buen comunicador, tiene foco en lo humano, pero tiene una gran capacidad que es la de multiplicar por 10 su talento, su nivel de desempeño, y a su vez animar a toda su gente a multiplicar también por 10 su talento natural. Imagínense lo que es esa explosión de potencial, explosión en el buen sentido, no en el sentido de crash o de boom que estoy poniendo acá en los gráficos, pero lo que es esa explosión de potencial de desarrollo. Las empresas evolucionan muchísimo. De hecho, en las búsquedas laborales que estoy viendo, aparece muy mencionado
el tema de este tipo de líder, ¿no? Un líder todoterreno, y te diría que si tenés esas condiciones, estás en un momento óptimo para hacer un cambio laboral o buscar nuevas oportunidades, porque hay organizaciones que están buscando eso. Vamos a ver cómo vienen los comentarios por acá. Muchas gracias. Alessandra Martínez Tesaico. Hola Alessandra, un gusto. Dice, ¿qué nos recomendarías para mejorar nuestra resiliencia personal? Te invito a esperar unos 5 minutos que ya me meto con eso. Voy a entregar una serie de recursos que te van a ayudar mucho, Ale. Gracias. Anaí dice, ¿cómo se evalúa el coeficiente de adaptabilidad? ¿Cómo se mide? También vamos a hablar de eso en un momento, Anaí, así que te pido a que te mantengas atenta, que ya vamos con estas respuestas para ustedes. Entonces, llegados a este punto, vamos a ver cuáles son algunos de los pilares, de las columnas vertebrales de la resiliencia organizacional y también, y aquí va también para Alessandra, parte de la respuesta, de la resiliencia organizacional y también personal, y también parte de lo que pregunta Anaí, cómo se evalúa el coeficiente de adaptabilidad, lo vamos a ver ahora a través de esta respuesta. Por un lado, todos los momentos donde tenemos que aplicar la resiliencia, tanto personal como organizacional, influyen directamente en un componente de incertidumbre, o sea, aparece el componente de incertidumbre. Y ante la incertidumbre aparece este momento VICA o VUCA en inglés, como hablaba Patti a la mañana, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde nosotros necesitábamos de alguna manera atravesar esas situaciones sin tener certeza de nada. Hoy es el momento de las no respuestas, y esta es otra gran habilidad de adaptabilidad, y esto va para Anaí específicamente. O sea, poder moverme en la incertidumbre completa, aceptando la humildad de que no tengo todas las respuestas. Ahí tenemos un componente de que podemos medir el coeficiente de adaptabilidad. Otra es cómo nos ajustamos a la realidad. Y ahí traemos otra herramienta también para Anaí, complementando esto, es poder medir de qué manera la persona se proyecta desde una situación estresante, el límite, como puede ser la resiliencia organizacional, si lo hace desde un lugar de fantasía, ¿sí? O de querer tener la razón sobre cómo deben ser las cosas, o se adapta a la realidad y desde ahí actúa. Te diría que esto es un muy buen índice de adaptabilidad, es decir, sin perder de vista la realidad, tengo una visión optimista. Optimista no significa que sea totalmente positiva. Optimista puede ser que confío en que lo mejor va a suceder, que lo mejor está por venir o que cosas buenas pueden suceder y desde ahí puedo actuar. Es como un combustible interno que puedo sacar para seguir proyectándome. También aparece otra cosa en la resiliencia que es muy importante, que es la búsqueda de sentido. También tenemos que trabajar con eso a nivel organizacional. Muy pocas empresas, bueno, les diría que con las que tengo la oportunidad de trabajar, en todo hacemos eso. Buscamos el sentido, resignificamos las cosas, le damos un nuevo significado y también verificamos adentro nuestro cuál es el sentido del por qué estamos actuando como actuamos con nuestro equipo, cómo estamos liderando o cómo estamos participando en la interacción con mis compañeros de trabajo. Son cosas que para mí son centrales de la labor que hago acompañando a las compañías, porque en la búsqueda de sentido es donde aparece no solo el sentido de pertenencia a la empresa, sino el sentido de pertenencia a uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? El sentido de identidad, con qué me identifico, cómo me siento frente a cada una de las situaciones y cuál es el aporte de valor que puedo hacer. Obviamente también los aspectos de inteligencia emocional que plantea Daniel Goleman y otros autores son importantísimos en este momento, y ahí te diría, Anaí, también que para evaluar la adaptabilidad, todos los ámbitos de la inteligencia emocional que se pueden medir son fundamentales para, de alguna manera, tener un termómetro de cómo esa persona puede adaptarse a las distintas situaciones. Cuidado que las formas tradicionales de medición del talento, como los test y demás, son muy buenos, son muy efectivos, pero lo que estoy observando es que se han quedado un poco algunos atrás en el tiempo y no nos dan toda la información. Justo hace poco tuve la oportunidad de participar en unas evaluaciones donde me invitaron en una empresa a hacer evaluaciones de desempeño con coaching ejecutivo, donde el coaching permite dialogar con cada una de las personas desde otro lugar, no desde la rigidez de una evaluación de desempeño o evaluación prelaboral. En este caso eran prelaborales y otras de desempeño.
Y ahí aprendí también un modelo de unos drivers de comportamiento humano nuevos, donde se podía evaluar a la persona en su totalidad. Entonces las herramientas están, solamente hay que tener la voluntad de actualizarse, buscarlas y aplicarlas. También en los momentos de resiliencia organizacional es fundamental, esencial, la hipercomunicación interna. ¿Qué suele hacer la persona en un momento de crisis? Cualquiera de nosotros nos cerramos, nos encapsulamos en general, ¿sí? En las empresas pasa exactamente lo mismo. Lo que sucede muchísimas veces es que la empresa se cierra, o el board de directivos o los socios se cierran y se cierran a comunicar. Y al no estar comunicando claramente todo lo que está pasando, cómo lo estamos afrontando, qué medidas estamos tomando, cómo vamos en el día a día de la contingencia, se olvidan de agradecer a los colaboradores que siguen activos, se olvidan de estar presentes con las personas en el día a día. Por eso que la hipercomunicación es fundamental para poder atravesar mejor los momentos de crisis que provocan que se despierte la resiliencia organizacional. Hace poco estuve trabajando con un CEO, que es uno de mis clientes, donde realmente estaba en un día muy difícil porque se había dado cuenta de que su mano derecha, que era uno de los gerentes, que era literalmente la persona que lo acompaña en todo, que lo ayuda a tomar decisiones y demás, tenía a su esposa con COVID y él no se había enterado y ni siquiera había estado atento a su colaborador durante todo ese proceso porque no había dialogado, no le había preguntado, no preguntaba cómo estaba su gente todos los días. Era simplemente producir, producir y producir. Imagínense el nivel eh, de, de negación y el nivel de despegue de la realidad que tenía este CEO respecto a lo que estaba viviendo. Y por supuesto fue un tema que estamos trabajando todavía, de por qué se produce esa disociación de la realidad que lo lleva a negar completamente incluso de la persona que él reconoce como que es su colaborador número uno en la empresa. Entonces, esto lo he visto en muchísimas compañías y lo veo en distintos países. Los líderes a veces son ciegos respecto a las emociones de los colaboradores. Y si algo bueno trajo la pandemia del coronavirus, es que por primera vez se está hablando de emociones en los ámbitos organizacionales y poniéndolas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque obviamente que el desempeño en el trabajo a distancia, en el home office o en una situación así que implica muchísimos aspectos de nuestra vida, llevan necesariamente a tener que hablar de qué le pasa a la gente que trabaja en nuestra compañía. Entonces, desde esa perspectiva, bienvenido sea. Yo tengo un modelo y un libro que se llama Innovación Emocional, las nuevas leyes para motivar personas, donde presento el modelo para introducir el tema de las emociones en la empresa, porque era un tema tabú. Ese libro lo escribí hace 6 años. Todos mis libros están disponibles en Amazon.com, tanto como en ebook, como también en formato papel, y también están en Mercado Libre para conseguirlos. Y en ese libro particularmente hablo de esto, de cómo poner las emociones sobre la mesa en el ámbito organizacional y aprender a gestionarlas. Y los líderes en general tienen mucho miedo a esa situación. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se les vaya de las manos, porque estamos trabajando con la fragilidad humana. Líderes atentos, hay que prepararse, hay que entrenarse para estos nuevos tiempos que son muy desafiantes, muy retadores, pero a su vez muy estimulantes para poder crear realidades nuevas. Así que los invito a trabajar en base a eso. Y también dentro de los pilares de la resiliencia organizacional es la existencia de objetivos futuros. Necesito crear permanentemente como una imagen de futuro, no desde el lugar de la fantasía, sino desde un lugar de mucho realismo, de hacia dónde vamos, pero sí mostrar una idea de futuro, una idea posible para que todos los demás en la organización se la puedan visualizar. Sabemos todos que la visualización es una técnica creativa inmejorable para poder llevar adelante este tipo de procesos. Entonces, si tengo la capacidad comunicativa como empresa de poder transmitir esa visión de futuro, sería buenísimo para que todos los colaboradores se vayan alineando. ¿Cómo puedo comunicar, hipercomunicar, como te decía recién, y transmitir también esta visión de futuro? Mediante pequeños rituales y actos cotidianos. Los rituales son muy importantes porque está cambiando
a la vez que cambia el entorno, cambia toda la cultura organizacional. Estamos refundando las culturas organizacionales en todas las empresas. Entonces, los rituales que hacemos, el saludo de la mañana, un check-in en una reunión, dar la bienvenida, medir de alguna manera, calibrar cómo está emocionalmente todo mi equipo al comienzo del día, no abarrotar con reuniones virtuales, permanecer atento a la charla individual más íntima para saber cómo está cada una de las personas de mi equipo. Todo eso va a contribuir a consolidar las herramientas de comunicación y de sostenimiento, porque este es un momento donde las empresas necesitan sostener a los colaboradores, mientras que los empleados necesitan sostener a las empresas. Este no es el momento de echar más leña al fuego, en un momento realmente crítico también, tanto para los trabajadores como para las empresas. Entonces necesitamos sí o sí de la empatía, la habilidad de ponernos en los zapatos del otro y también de empezar a cooperar y de entender lo que está sintiendo incluso la empresa. Porque una empresa es un organismo vivo, es sintiente, tiene alma, tiene espíritu. Y ese alma, ese espíritu, lo conforman los propios colaboradores. Quiere decir que todos nosotros vamos armando esa dinámica de la resiliencia organizacional, ¿sí? Acá Paola reflexiona y dice, ¿cómo sin ser vulnerable y sensible, como si ser vulnerable y sensible estuviese mal, ¿no? Claro, no está para nada mal. De hecho, la vulnerabilidad y la sensibilidad yo los veo como valores muy, muy apropiados y valores superadores, porque mucha gente los asocia a vulnerabilidad con debilidad, no tiene nada que ver, ¿no? Dice, así se vivían las empresas, sobre todo en los altos mandos y gerenciales, así que bienvenidos a estos nuevos aprendizajes. Muy bien, Paola, estoy leyendo sus comentarios, muchas gracias. Vamos a avanzar, así llegamos a tiempo con el horario establecido con la charla. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo en la resiliencia organizacional? Bueno, tenemos factores internos que tienen que ver con lo que me pasa a mí en lo individual cuando estoy interactuando en el marco de resiliencia organizacional, ¿sí? El riesgo puede ser que tenga un déficit en inteligencia emocional, que no me sienta sumamente sólido en el trabajo de mis emociones. La herramienta ahí es trabajar en habilidades blandas, dentro de las cuales se hagan procesos de inteligencia emocional. Es una de mis especialidades. La mala comunicación, en muchísimas empresas, como decía Ceci, generalmente siempre te llaman porque te dicen tenemos problemas de comunicación, tenemos problemas de comunicación. Baja tolerancia al estrés y a la ambigüedad. Este es un gran desafío para poder gestionar la resiliencia. O sea, los escenarios hoy son de una manera, mañana pueden ser de otra completamente distinta. Entonces, ¿cómo me cambio de un lado a otro permanentemente? Esa es la gran habilidad, inclusive para los que se dedican a buscar talento humano. Esa es la gran habilidad que necesitan desarrollar en este momento. Cómo descubrir ese talento con mayor adaptabilidad, mayor flexibilidad a los cambios, ¿sí? Y también las personas que puedan tener rigidez cognitiva y emocional, es decir, que sean un poco resistentes al proceso de aprendizaje, de incorporar lo nuevo, al aprendizaje empírico, es decir, al que viene a través de la experiencia, y también de moverme en el marco emocional, o que directamente sean sumamente rígidos en sus estructuras. Por eso, por ejemplo, me llama la atención, y también va para todos los coaches y todas las personas que trabajamos en disciplinas más blandas, psicólogos, psiquiatras y demás que están en este momento siguiendo este congreso, la gente de recursos humanos, por supuesto, también, que hay una gran oportunidad laboral para transmitir herramientas blandas en disciplinas duras, inclusive en industrias donde nunca habían considerado ese tipo de entrenamientos. Así que desde el punto de vista también de la salida laboral hay un campo enorme, de hecho lo veo cotidianamente en mi trabajo. Y también, ¿qué factores de riesgo externos tenemos en la organización? O sea, ¿qué pasa dentro de la empresa? Bueno, cosas típicas, pero que en momentos de resiliencia, en momentos duros, crisis, golpes, reestructuraciones, reformulaciones de negocios y demás, afectan muchísimo. Como por ejemplo, las metas no claras. Esto no es nuevo, porque pasa que trabajamos en empresas donde las metas no están claras, pero en estos momentos esa pérdida de rumbo se nota con mayor contundencia. Entornos críticos y de escaso apoyo. Quiere decir que, digamos, como que no hay mucha conciencia desde la cabeza de la organización o ese borde de directivos o alta gerencia en brindar apoyo a todos los niveles de la organización, inclusive con los recursos que hacen falta para sobrellevar la resiliencia organizacional. No se estimula el aprendizaje y el crecimiento. Por ejemplo,
suspenden todo tipo de capacitaciones o suspenden toda su comunicación a través de las redes sociales. Ese es un gran error, porque vas perdiendo posicionamiento siempre. ¿Y por qué? Suspenden, por ejemplo, todo lo que eran campañas de comunicación interna. Gran error también. Hay que adaptar las campañas para fortalecer el espíritu del equipo, pero no hacerlas desaparecer. ¿Por qué? Porque son generadores de cultura. Y como estamos cambiando la cultura, necesitamos mantenerla viva. Justo estoy trabajando con un cliente que tengo, que es una gran agencia de comunicación, muy importante, la número 1 en este momento en Argentina, y estoy trabajando con ellos en la dificultad de adaptar la cultura presencial a la cultura virtual y cómo no quieren que se pierdan esos rasgos de la cultura presencial típica de su trabajo, un trabajo muy dinámico, sumamente creativo y la innovación presente, al pasarlo al formato virtual. Obviamente algo se pierde en el camino y ahí lo que estamos haciendo es reinventar la cultura, creando una nueva cultura sin perder el espíritu de lo que es la empresa. Otra cosa que suele pasar como factor de riesgo externo a la organización es que no existen reglas ni límites claros, es decir, que nadie marca, por ejemplo, protocolos de actuación. Capaz que se marcó un protocolo sanitario, pero no protocolos de cómo nos vamos a mover esta semana respecto al funcionamiento o cómo nos vamos a mover respecto a las atribuciones que tienen los empleados que puedan estar trabajando desde su casa. Por ejemplo, ampliarle los márgenes de delegación de tarea o de toma de decisiones. He visto sectores financieros controlando al máximo. He visto jefes, no líderes, queriendo tener a todos conectados como en Gran Hermano, viéndolos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que todos tenían que estar todo el tiempo frente a la pantalla de Zoom o de Teams o el programa que utilicen para verlos ahí en pantalla. Eso no va. En el nuevo tipo de liderazgo, eso definitivamente no va. Quedó en el pasado. Entonces te quiero invitar que si sos ese tipo de líderes, te muevas hacia algo que ayude y contribuya a algo superador. Y también los temas de la mala comunicación, ¿no? Ya lo teníamos acá arriba, también lo tenemos desde el punto de vista personal y lo tenemos también desde el punto de vista de la empresa. Fíjense cómo es determinante el tema de la comunicación, porque la comunicación es creadora de sentido en las organizaciones. Acá Fabricio comparte, dice, en mi trabajo cuando empezó la cuarentena se cortó la comunicación, contrariamente a lo que indicás muy bien, nos sentimos desprotegidos en ese momento, por supuesto, porque en un momento de gran incertidumbre lo que hace falta es certidumbre, así sea con pequeños gestos, por eso te hablaba de los rituales. Esto que hablábamos a veces del café virtual con un amigo, tiene un sentido, de hecho escribí una nota, yo escribo en muchos medios, 20 medios todas las semanas, me pueden leer, buscar mis artículos también en mi página web, que es danielcolombo.com, y escribí un artículo sobre el valor de los rituales en momentos desafiantes. Es esencial. Por eso es que tomar algo con un amigo del otro lado realmente cambia la fisiología de nuestro organismo. Nos ayuda, por más que no podamos estar cerca, no podemos tocarlos a los que tenemos al lado, pero ayuda. Y obviamente también podemos trabajar todo el tema de rituales dentro de esa nueva cultura que estamos armando en lo organizacional. Quisiera saber, por favor, si me comunican desde el chat, cómo vamos hasta acá, si están pasándola bien en esta tarde, nos faltan unos minutos para completar las ideas, hay mucho más para compartir, pero quiero que me avisen si vamos bien, si necesitan que despliegue algún otro concepto, con mucho gusto que estoy, porque estoy a tu servicio en esta tarde para poder acompañarte y conocer algo más sobre resiliencia organizacional. Vamos a continuar. ¿Qué podemos hacer para propiciar una mejor resiliencia organizacional? ¿Cómo podemos ir preparándonos para esto? Por un lado, construir resiliencia en el ambiente en el que nos movemos, en el entorno, directamente en tu equipo. Tenés una persona a cargo, tenés 1000 personas a cargo, o trabajás por tu cuenta con proveedores, con gente con la que has hecho alianzas. Bueno, estas cosas te van a venir muy bien. Por un lado, brindar apoyo. Ponerme del lado de las personas, preguntarles cómo están, la cercanía es muy importante desde el punto de vista en este momento, desde el punto de vista del liderazgo en este momento, o del autoliderazgo también. Transmitir expectativas y metas elevadas, ¿sí?
no estoy hablando solamente de decir, bueno, ya va a pasar esto, ya ahora estamos un poco mejor y demás. Eso sería simplemente como un comentario al pasar, sino simplemente, mirá, ya estoy preparando mis cosas para el 2021, qué proyectos tenés, qué se te ocurre que podemos hacer juntos. Así que andá pensando desde ese lugar también cómo podés ponerte en modo creativo, porque el 2021 ya está ahí nomás. Lo tenemos en 2 meses más, ya estamos. Entonces es muy importante, yo ya tengo prácticamente mi primer semestre del 2021 programado, o por lo menos en lápiz, de todo lo que se puede programar en este momento. Fomentar la participación es algo muy importante también, porque a veces cuando los líderes se quedan decidiendo solamente en su pequeño círculo, se pierden de nutrirse de información muy valiosa que le trae el entorno. Y en este momento necesitamos interactuar todo el tiempo. Todos los equipos con los líderes, todos los niveles de la organización, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en los laterales, es decir, que esto se derrame como una cascada en todos los niveles de la organización. ¿Qué podemos hacer también para mitigar los factores de riesgo en el ambiente, esos factores de los que te hablaba recién? Por un lado, enriquecer los vínculos, la cercanía, el estar presente, el acompañar también cuando la otra persona está teniendo una situación desafiante, el establecer culturas del bienestar dentro del problema de resiliencia que tenemos, como por ejemplo, a veces podemos permitir algún horario libre, tener como lo que llamamos el salario emocional un poco más evolucionado en este momento, eso alienta mucho a las personas. Y también saber que si tenemos mucha gente, por ejemplo, trabajando en el formato de teletrabajo, eso es completamente diferente a tenerlos en forma presencial. Entonces ahí tenemos que adaptarnos muy bien en nuestro liderazgo, pero también entender que las reglas son completamente diferentes. Una cosa importante es formar competencias esenciales como la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, la oratoria para poder expresar muy bien las ideas. Me encuentro con equipos que están haciendo reuniones pero que la gente no sabe hablar. O sea, por ejemplo, equipos de administración, de finanzas, a veces equipos de tecnología que no están lo suficientemente entrenados, no saben exponer sus ideas. Y la virtualidad nos expuso a esto, a tener reuniones todo el tiempo, una sucesión de Zooms o el programa que utilices y tienen que exponer las ideas. Es decir, trabajar en las soft skills todo el tiempo, no como algo temporario en esta etapa de pandemia o en la resiliencia organizacional que estás atravesando, sino algo permanente. Y también, desde el punto de vista del liderazgo, fijar límites claros y firmes. ¿Por qué es esto? Porque en la pandemia y en los momentos de resiliencia, en ese desconcierto que produce la incertidumbre, puede haber desvíos de gente que de pronto corra los límites, ¿sí? Entonces, o no tenga comportamientos que acompañen la salud, por ejemplo, del proyecto organizacional donde estamos trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esos desvíos y tener flexibilidad, pero también ser firmes cuando tenemos que poner límites. Cada uno sabrá cómo anda con la cuestión de poner límites. Vamos a repasar acá el chat, a ver qué dicen acá. Bueno, venimos bien. Anaí dice, muy bien, gracias. Fiorella también, Fabricio, Alessandra, todo muy claro, disfrutando. Gracias, Karina. Paola, excelente, súper bien. Melissa, muy bien. Gabriela, me encanta, gracias por todo este despliegue de resiliencia. Graciela dice muy bien también. Otra Graciela. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Karina dice, lleno de ideas y valores, cada exposición es un aporte de alto impacto para mí, muchas gracias. Hoy han tenido un día intenso y con muchos temas variados, así que se van cargados de pilas y de nuevas ideas seguramente cada uno de ustedes. Vamos a avanzar rápidamente. ¿Qué dimensiones tenemos que atender y prestarle especial atención en la resiliencia organizacional? Son 4 dimensiones. Por un lado a las personas, por otro lado a los equipos, ¿sí? Por otro lado a los directivos, no nos tenemos que olvidar que el directivo es una persona, y también incluso del lado de los empleados tenemos que mirar. No es fácil gestionar una crisis de cualquier tipo, y una pandemia ni hablar. Anoche estaba con una persona muy allegada a mí, una persona muy, muy querida por mí, y estaba leyendo las medidas que había dictado el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para esta próxima semana de la pandemia, y tenían una serie de detalles de habilitaciones que estaban haciendo que yo no se me habían ocurrido en mi cabeza. Por ejemplo, que estaban habilitando el relacionamiento de padres adoptivos con los niños que van a ser adoptados, por ejemplo. No se me había cruzado en mi cabeza
que eso existe y que estaba restringido. O sea, imagínense ustedes la complejidad que hay en cada uno de los ámbitos. Eso por poner el ejemplo de la pandemia. Pero en cualquier situación de crisis y de resiliencia en la empresa pasa exactamente lo mismo. Hay múltiples factores. Por eso que cuidar y atender también la dimensión de los directivos es tarea de todos, no es solamente de la empresa en sí como entidad, que también obviamente hay que atenderla en su totalidad, pero hay que mirar también a los directivos. No son superhéroes ni superheroínas, son personas de carne y hueso que sienten, que sufren, que les pasan cosas. Por eso que es muy importante conectar muy profundamente con un sentido de equipo ampliado, donde se produzca algo virtuoso, de conexión, donde todos estemos aportando y no echando más leña al fuego en los momentos difíciles por los que tenemos que atravesar. Volviendo al tema de los coeficientes, fíjense cómo podría ser una secuencia para activar este coeficiente de adversidad que preguntaba Anaí en algún momento y llegar al coeficiente de adaptabilidad. Probablemente muchas personas van a empezar intelectualizando la cuestión, van a decir, bueno, frente a esta situación yo lo resolvería así, una vez pasó algo parecido hace algunos años, en ese momento hicimos tal cosa, le voy a preguntar a tal persona que tiene antigüedad también para saber que me refresque algunas cosas de cómo lo hicimos. Eso es información racional que traemos de nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, lo conectamos con el hemisferio derecho, con el coeficiente emocional, la inteligencia emocional, ahí aparece cómo vamos a afrontar la situación y este es precisamente el coeficiente de adversidad, donde podemos ver que tenemos los recursos internos para poder de alguna manera superar este desafío que tenemos y finalmente nos vamos adaptando a lo nuevo que va surgiendo. Esto sería como el ciclo de los coeficientes, así le podríamos llamar dentro de la resiliencia organizacional para que tengan una noción más clara de cuál es el proceso mental que muchas veces hacemos para llegar a este coeficiente de adaptabilidad que es el que necesitamos entrenar en la resiliencia, tanto personal como organizacional. Vamos a ver cómo se define el coeficiente de adversidad, algo de lo que vengo hablando, y esto también acá viene complementando la respuesta que me estaba pidiendo hace un rato Anaí. El coeficiente de adversidad es la capacidad de responder con todas las formas y magnitudes de adversidad. Es decir, tomando una situación extrema donde estoy y tengo que tomar el próximo pequeño paso en cada una de las situaciones, cómo elijo lo mejor con la información que tengo disponible en cada momento y con la emocionalidad que inevitablemente va a estar presente. Esa es el coeficiente de adversidad puesto a prueba, ¿sí? Y fíjense que hay como 4 dimensiones definidas por este médico que creó este coeficiente del que les hablaba antes, ¿no? Por un lado, la habilidad del control interno, no dejarme sobrepasar por estallidos emocionales. Es decir, tener un autodominio, una autorregulación emocional, que es uno de los campos de la inteligencia emocional. Lo otro es el sentido de ownership, de pertenencia. Es decir, cómo creo más pertenencia de mi equipo, de cada uno de los colaboradores, a la empresa donde estoy o a la organización donde estoy. Cómo los traigo, cómo los puedo tener más cerca en este momento difícil. Cómo los puedo abrazar como líder incluso. Cuál es el alcance que quiero que tenga esta intervención que voy a hacer para activar el coeficiente de adversidad en mis colaboradores. ¿Me voy a meter solamente en lo de la empresa o voy a también interesarme que por qué le pasa en la vida personal o voy a ver cómo puedo generar microequipos de rescate con aquellas personas por ahí que afrontan mejor la adversidad para ayudar a rescatar a otros miembros del equipo que la están pasando mal en cada momento? Eso es el alcance, digamos, hasta dónde yo voy a dar y hasta dónde voy a soltar la soga para poder acompañar y hasta dónde voy a decir, bueno, hasta acá puedo acompañar, más acá no puedo, como organización, como empresa. Y también lo otro tiene que ver con la perseverancia, con la característica de esto que se define como el espíritu del escalador, ¿no? El espíritu del escalador es esto de ir tomando la decisión de dónde me muevo paso a paso, dónde apoyo mis dedos la próxima vez para ir trepando una pared muy, muy desafiante para mí. Una situación muy, muy desafiante. Ahora, vamos a ver cómo es el perfil de una persona resiliente,
de un ser resiliente, ¿sí? Por un lado, es una persona que, además de superar el enorme desafío y todo lo que hemos hablado anteriormente, es capaz de establecer relaciones sociales constructivas. Entonces, dentro del marco organizacional necesitamos que todos los colaboradores se enganchen entre sí para establecer estas relaciones sociales constructivas o lo más constructivas posible. Por eso, como sugerencia, abrir espacios de diálogo, de compartir, donde la gente pueda drenar de alguna manera lo que le está pasando, es altamente positivo. El perfil de un resiliente también es la persona que tiene un sentido positivo de sí mismo. Es decir, positivo en términos como contributivos. ¿Qué cosas de enriquecedoras yo puedo aportar desde mí, por más que estoy pasando por un momento muy desafiante como empresa? Y yo como integrante de la empresa también lo siento, también lo padezco de alguna manera. Dimensiono los problemas, los pongo en su justa medida, ¿sí? Generalmente hay una tendencia a sobredimensionar emocionalmente las cosas. Por eso que en los momentos de resiliencia organizacional son muy valorados ese coeficiente de adaptabilidad donde me mantengo de alguna manera un poco frío, ¿sí? Frío no significa que me ponga todo el tiempo en ese modo, pero sí poder desapegarme un poco a las emociones para poder tener una visión más objetiva y actuar más asertivamente. La persona también que tiene un sentido de esperanza frente a las dificultades. La esperanza es fundamental acá. Por eso hablábamos hace un rato de la creación de esa visión de futuro, que es conectarla con la fe, con la esperanza, con ese camino que vamos a ir construyendo juntos, ¿sí? No dar como todo por perdido. Incluso si tuviéramos que dar todo por perdido, como por ejemplo cerrar una empresa, hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Extraer el significado de las situaciones de estrés. Una persona resiliente, te lo digo por experiencia, saco el resultado y el significado de la situación desafiante y lo transformo en aprendizaje. Esa para mí ha sido una gran lección de vida de muchos episodios muy desafiantes que he tenido, episodios límites en distintos momentos de mi vida. Y siempre saco algo de valor y me he entrenado casi automáticamente en ver cómo saco algo de valor de esto, qué estoy aprendiendo de esta situación. No niego la emoción que estoy sintiendo, la atravieso. O sea, voy y me muevo en el medio de esa emoción. Y eso me trae muchísima información. Desarrollo iniciativas, pase lo que pase. Te cuento una mía, interna. Cuando tengo un mal día o tengo una situación que realmente es muy, muy desafiante, actúo inmediatamente. Me pongo a hacer algo que me resulta grato. A mí me gusta mucho escribir, me pongo a escribir artículos para los medios donde colaboro, o me pongo a grabar videos para el canal de YouTube, que a propósito te invito también a suscribirte ahí. Es Daniel Colombo Comunidad en YouTube. Ahí somos casi 100.000 suscriptores, que ya hay. Entonces me pongo a grabar videos, o me pongo a escribir, o me pongo a hacer una actividad, o me pongo a colaborar con una ONG. Yo tengo el 10% de mi tiempo dedicado a dar servicio a organizaciones sin fines de lucro que verdaderamente lo necesitan. Entonces, le extraigo el significado a las situaciones desafiantes y mi mente me lleva a una contribución positiva. Desde esa contribución de dar servicio, de hacer algo que yo sé que tiene una resonancia en los otros, encuentro mucho significado en mí y salgo más rápido a flote. Ojalá te sirva. También fijarme metas posibles en este momento. No, estos no son momentos para tener planes a muy largo plazo. Son momentos para tener pequeñas metas, te diría, para el próximo mes, para tal vez hacerte un plan de metas para el año que viene y los 5 años que vienen también. Está muy bueno, pero dividirlos en mini metas, mini metas para ir conquistándolas paso a paso. Vamos acá al chat, que está Yelén, dice, bueno, es una de las realidades que tenemos, bien. María Alejandra Zambrano dice, afectan los intereses económicos o temores de reclamos judiciales que limiten esta buena respuesta atendiendo a los miembros de la organización. En realidad afecta el miedo en general, entiendo desde esa perspectiva que estás preguntando. Sí, obviamente las incidencias judiciales y todo eso afecta, pero te diría que detrás y debajo de todo eso está el miedo en general, el miedo de cualquier situación que implica la resiliencia organizacional. Y por supuesto que estos temas también afectan, por eso deben ser abordados también desde el principio, desde múltiples perspectivas, no solamente lo humano que hay que atender, sino también la subsistencia del negocio, si se puede mantener, y también las contingencias. Estas son cosas de contingencias, ¿sí? Así que afecta todo. Yo lo llevaría al plano de las emociones, que en este caso me parece que tiene que ver con la emoción del miedo.
y eso definitivamente influye y repercute en cada uno de los miembros de la organización. O sea, hay gente que tiene mucho miedo a perder su trabajo, hay gente que tiene mucho miedo a que le cambien las condiciones laborales, hay gente que tiene temor a lo que va a venir, hay gente que tiene, bueno, y de hecho el futuro es el único que todavía no sucedió, o sea que tiene miedo a algo que todavía no ha sucedido. Entonces, acá una invitación breve para todos, y ya con esto voy terminando, me quedan pocos minutos, ¿sí? Y voy a responderte a vos, Alessandra, también la pregunta que acabas de hacer, de qué forma puedo sacar algo de valor de mis situaciones de estrés, es que cuidado con la fantasía en negativo en este momento, porque en general lo que hacemos es una proyección hacia adelante de cosas que todavía no sucedieron, y me empiezo a hacer en el teatro de mi mente unas fantasías enormes que en realidad tal vez no sucedan nunca. Entonces, si voy a fantasear, puedo empezar a fantasear de una manera por lo menos más contributiva, no quedarme anclado en esa fantasía negativa que no me va a servir para estar más tranquilo ni para reducir mi cuota de estrés en este momento. Otra cosa que sucede muy frecuentemente, y también para Alessandra y para todos, es el tema de la ansiedad. La ansiedad es la mente yendo más rápido que el presente, digamos, queriendo proyectar todo el tiempo mi mente al futuro. Eso es lo que produce la ansiedad. Entonces, muchas de las cosas que han visto con los otros colegas aquí compartiendo durante el día de hoy, y todas las prácticas que podés hacer de mindfulness, meditación, yoga, ejercicio físico, eh, cualquier práctica consciente, coaching, counseling, psicoterapias, lo que quieras hacer de caminos de autoconocimiento, te van a venir muy bien para equilibrar las situaciones de estrés que puedas estar atravesando. ¿Y cómo sacar provecho a las situaciones de estrés? Yo te diría que siempre preguntándote es el para qué. ¿Para qué vino esta situación de estrés a mi vida? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es? Eso te va a conectar con el sentido. ¿Qué es lo que puedo encontrar de valor detrás de eso? ¿Sí? Voy a avanzar, así vamos completando el día de hoy. Ahora, ¿cómo crear un equipo resiliente? ¿Cómo crear un equipo fuerte frente a todo este tipo de situaciones? Te diría que observes muy bien, si sos un líder o una empresa, factores del desarrollo individual de cada uno de los colaboradores. Esa es una característica de este tiempo. Capacitar va a estar muy bien, pero vamos a tener que formatear capacitaciones casi a medida de cada uno de los colaboradores. El desarrollo interpersonal de cómo interactúan los colaboradores dentro de la empresa, los factores estratégicos de mi empresa puesta en el mercado, cómo voy a jugar en las nuevas condiciones del mercado. Piensen que los mercados están cambiando completamente en todo el mundo. Entonces las empresas se están refundando literalmente, y también factores de visión, de la proyección que yo tengo como visión de empresa hacia dónde quiero llegar. Cuando tengo que alinear a todo el equipo, lo voy a hacer sobre estas 4 variables para que desde la resiliencia organizacional pueda estar más enfocado en desarrollar estas capacidades nuevas de conformación del equipo y tenerlo bien amalgamado, tenerlo bien consolidado. Es algo que lleva tiempo, no se puede hacer rápido, y tampoco son cuestiones de una sola intervención, ¿sí? A veces me llaman, por ejemplo, tengo el equipo un poco desmotivado, necesito una charla de 20 minutos para que los deje bien arriba. Perfecto, yo doy la charla de 20 minutos, el equipo va a quedar bien arriba, pero se te van a pinchar al día siguiente, porque en realidad necesitan un proceso más continuo, algo que los acompañe, te diría, por lapsos mucho más largos. No tiene por qué ser intenso de todas las semanas. Por ahí una intervención una vez por mes es suficiente, en otros casos sí hay que hacerlo más intenso, por supuesto, pero eso va a ayudar muchísimo para la resiliencia organizacional. Y aquí quiero terminar con una frase de un gran maestro para mí, que es Viktor Frankl, con su libro fabuloso que te recomiendo si no lo conoces, que se llama El hombre en busca de sentido, y dice: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y así es en los momentos de resiliencia. Tenemos la oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl, a los que no lo conocen, fue un médico psiquiatra que estuvo preso en los campos de concentración, y todos los días hacía la fila donde decidían quiénes iban a ir a morir a la cámara de gas. Y él fue registrando el proceso de por qué había algunas personalidades, desde su experiencia de psiquiatra, por qué había algunas personalidades más propensas a que sean elegidas primero para ir a la cámara de gas, porque indefectiblemente tarde o temprano a la mayoría le iba a tocar. A Viktor Frankl se salvó, no fue a la cámara de gas, y qué condiciones tenían los que se iban salvando, incluido él.
Y así creó una corriente psicológica que se llama la logoterapia. Te recomiendo ese libro, El hombre en busca de sentido. Es fabuloso, sobre todo si estás medio perdido, querés encontrarle el sentido de resiliencia a este momento en tu vida. Muchísimas gracias. Realmente este es un momento muy desafiante para todos, donde necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Necesitamos de alguna manera conectarnos con una realidad superadora para aprender más allá de las dificultades. Y tenés dos opciones. Una es quedarte sentado esperando que esto pase, y otra, como dice mi maestro John Maxwell, es saber que todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Es decir, voy a tener que hacer un camino cuesta arriba para atravesar los desafíos de mi vida. Si estás dispuesto a hacer ese camino cuesta arriba, yo te aseguro que el tránsito valió la pena, que este momento que estás atravesando te va a ayudar a salir más fortalecido y, como decía al comienzo, quizás con mucha más sabiduría. Voy a ver un par de preguntas acá antes de terminar, Ati, y ya compartimos. Anaí dice, ¿qué pasa con la frustración cuando proyectamos positivamente algo y no se da? Bueno, ahí hay que trabajar el coeficiente de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque los umbrales de tolerancia a la frustración están directamente relacionados con el nivel de motivación interno o motivación intrínseca que yo tenga. Entonces, si yo quiero trabajar en que no me afecte tanto la frustración, necesito trabajar en mi motivación intrínseca, la que viene desde adentro. Generalmente la frustración viene cuando tengo la mirada puesta muy en el afuera. Estoy muy atado a experiencias que yo quiero que vengan desde afuera, estímulos de afuera, o la aprobación de otras personas, o tengo mucha expectativa puesta fuera de mí. Entonces, recobrando el poder interno, el empoderamiento interno, puedo aumentar mi motivación intrínseca y ahí voy a ampliar mi umbral de frustración. Frustración siempre vamos a tener. Lo que pasa es que el pico de caída va a ser menos intenso. Voy a entrar en la frustración y voy a salir mucho más rápidamente. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarme en esta tarde. Gracias por participar de este 9º Congreso. Me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Es un placer tener este encuentro anual donde siempre me encuentro con amigos, con conocidos, en este caso en forma virtual, y también aprendo escuchando a todos los colegas y también reflexiono a partir de las preguntas de ustedes. Gracias. A ti. Muchísimas gracias, Dani, por esta excelente ponencia, como siempre. En los comentarios que ahora te voy a leer un poquito, son todos comentarios hermosos. Acá dicen, excelente ponencia, un placer escucharte siempre, te sigo diariamente en redes, el congreso fascinante, excelente Daniel, maravilloso lo que nos compartís y aprendemos de ti, gracias inmensas. Muchas gracias, aplauso para los oradores y los organizadores, excelente aplausos. A ver, por aquí hay más, muy claro tu exposición, gracias, muchas gracias, me servirán muchos consejos. Y así sigue un montón, son todos comentarios hermosos por esta excelente ponencia, como dicen, te agradecemos un montón por acompañarnos hoy, como nos acompañaste un montón de eventos más, y como nos acompañás los jueves en nuestro programa de liderazgo, que esperemos poder hacerlo el año que viene, y de la misma forma virtual, así todos estamos conectados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ati. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias por participar. Hasta pronto.